He visto una noticia, he encontrado acerca de un diamante, el diamante Jope. Se encuentra en un lugar, en un museo en Estados Unidos, y este diamante tiene un valor aproximado de 300 millones. Dicen que es la joya más cara o más valiosa de toda la Tierra. Eso es lo que dicen. Aproximadamente 300 millones, es una gema de color azul y su peso aproximado es de 9 gramos, 10 gramos aproximadamente. Pero ese es el valor que tiene. Y ahora está en un museo. He conocido un poquito la historia y a través de aproximadamente un poco más de un siglo ha ido pasando de mano en mano, de familia en familia, pero eso tuvo un origen antes de que pueda ser un diamante precioso. Eso estaba en bruto. Eso estaba dentro de la naturaleza. Y se ha tenido que escarbar, que trabajar la minería para poder extraer de allí un diamante. Y eso ha sido trabajado, pulido, con manos artesanas, con manos preparadas, para que pudiera llegar a ser algo valioso, de mucho valor. Qué interesante que cuando nosotros nos acercamos a la Escritura, vemos de la misma manera como Pedro habla acerca de nuestra fe. Habla acerca de nuestra fe. Ahora vamos a ir desarrollando y quiero empezar con el versículo 3 de Primera de Pedro, capítulo 1. Porque me trae mucha similitud en aquello que he comentado ahora. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. E hizo que nosotros pudiéramos tener un nuevo nacimiento por medio de la resurrección de Cristo. Cuando Cristo resucitó, como dice Pablo, también nosotros resucitamos juntamente con Él a una nueva vida. Una vida que no tiene nada que ver con lo que está fuera de Cristo. Por lo tanto, Él es la imagen del Dios invisible. Él ha venido a mostrarnos al Padre. Él nos ha venido a mostrar su vida, su carácter, el testimonio, el ejemplo que tiene Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros también vivamos como Él, ¿no? Sé que según su grande misericordia nos hizo renacer. Ese renacer tiene que ver con un nuevo nacimiento. Una nueva mente y por ende nuevas actitudes, nuevas formas de vivir, nueva forma de hacer las cosas. Para un fin, hermanos. ¿Por qué? Porque hay una herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que está reservada en los cielos para vosotros, para nosotros. ¿Por qué? Porque hay una herencia que el Señor tiene reservado para un pueblo que ha nacido de nuevo. Un pueblo que ha resucitado juntamente con Cristo. Gloria a Dios. Amén. Por lo tanto, como hay en la Nueva Traducción Viviente dice, y estamos expectantes. ¿Cuántos están expectantes? Amén. ¿Cuántos vivimos expectantes por esa herencia que el Señor tiene preparado para su pueblo? Hay una herencia que es incorruptible. La herencia terrenal, lo material, es corrupta en muchas ocasiones. A causa de herencia se matan las familias, los hermanos, las familias. Ocurren desgracias por una herencia, por lo material. Por lo tanto, la herencia que tiene el pueblo de Dios no está limitado en esta tierra, es algo que está elevado, que está preparado para todos sus hijos, todos los que han nacido de nuevo.
Es esa herencia en la cual nosotros estamos expectantes y esperamos. Esta herencia es incorruptible, es incontaminada y reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Mediante la fe. Porque somos guardados, hermanos. La iglesia está guardada, la iglesia está en las manos del más grande, de Jesús de Nazaret, está en sus manos. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar tranquilos, seguros y confiados que todo lo que pueda ocurrir en esta tierra, si es porque Dios no lo permite o lo permite, porque Dios es bueno y tiene cuidado de su pueblo y de su iglesia. Por lo tanto, hay una herencia para su iglesia, para su pueblo, hay una herencia. Y esta herencia va a ser manifestada, dice, en el tiempo postrero. En el tiempo postrero. Hay algo en lo cual nosotros estamos expectantes y a veces partimos de esta tierra, pero no por ello, cuando digo partir de esta tierra, es la muerte. Pero no por ello vamos a dejar de recibir aquella corona, aquella herencia que tiene el Señor para su pueblo. Por supuesto que lo recibiremos. Es algo en lo cual muchos definimos o decimos cómo va a ser, pero es algo que no está al alcance de nuestra capacidad intelectual, porque hay una vida en el espíritu, hay una vida espiritual, y de la cual hoy nosotros no alcanzamos a ver la magnitud de esa vida espiritual. Todo lo que proviene de Dios es bueno. Todo lo santo, todo lo justo proviene de Dios. Y eso es parte de esa vida espiritual en la cual nosotros estamos sumidos a vivir en ella. Toda la bondad, todo el amor, todo lo que hagas tú a Dios, a tus semejantes, es porque estás manifestando esa vida espiritual, esa parte, esas arras, esa entrada, ¿no?, que tenemos de parte de Dios, pero que en su momento se va a manifestar de una manera más potencial. ¿Sí? Y luego podemos ver cómo el versículo 6 nos dice, en lo cual vosotros os alegráis, porque nos alegramos. ¿Cuántos vivimos tristes en el Señor? ¿Amén? ¿Quién ha dicho amén? A ver. No, estamos expectantes, vivimos con alegría porque el Señor nos ha devuelto el gozo de su salvación. Ha perdonado todas nuestras ofensas, nuestros pecados, porque hoy ya no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para el Señor. Por lo tanto, con alegría vivimos la vida que el Señor nos ha regalado. Ahora yo quiero entrar en el tema, porque aquí la palabra nos dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, escuchen bien, porque ahora, y ahora quiero introducirme con ello, porque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, gracias, Felicia, gracias. Si es necesario, ¿qué cosa dice? Tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Hay pruebas que dentro de la vida cristiana tenemos que vivir, situaciones que tienen que ser manifestadas para un fin. Pero quiero hacer dos diferencias. Una cosa son pruebas que el Señor permite en nuestras vidas para un fin. Y el fin es crecimiento, madurez, y que vayamos limpiándonos y purificando aquello valioso que está en nosotros y que Dios lo ha puesto de esa manera. Bien, esas diversas pruebas, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, ahí está, ahí vamos a entrar, mucho más preciosa que el oro.
el cual, aunque perecedero, se prueba ¿con qué? Con fuego, para ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, hay una fe en el pueblo que tiene que ser probada. Como dice, mucho más preciosa que el oro. No tiene un valor terrenal, tiene un valor incalculable, grande, muy grande, que pertenece al reino de los cielos. Y nuestras vidas se manifiestan como un diamante que fue encontrado entre escombros. Mi vida estaba entre escombros. Tu vida estuvo entre escombros. Por eso que el Señor nos rescató. Entre escombros desprendieron ese diamante. Entre escombros desprendieron Dios con sus manos artesanas, pulidas, lo arrancó de ese lugar y comenzó a trabajar, así como lo hizo el artesano, el minero. De la misma manera Dios arrancó nuestras vidas de este mundo. ¿Para qué? Para formarnos con un fin de ser un diamante. O más preciosa que el oro es nuestra fe, incluso mayor y más grande. Nuestra vida es así, hermanos. Nuestra vida necesariamente tiene que atravesar un proceso de cambios, un proceso de transformación mediante las pruebas. Y hay pruebas, como aquel momento en el cual Pedro está escribiendo, y una de ellas era la persecución de la iglesia. Esa era una prueba, a causa de su fe. Tenían rechazo entre el mismo pueblo, rechazo de las personas, donde había seguramente también escasez, y en algunas ocasiones se enfrentaban enfermedades, parte de la vida, pero lo cual, cuando nuestra fe se va desarrollando a la altura de Cristo, nos va a permitir salir adelante, perseverar, soportar las pruebas y confiar que el Señor está conmigo para ayudarme a salir de esas pruebas. Y necesariamente vamos a tener que pasar ese proceso. ¿Para qué? Para ser limpiados de todas tipo de impureza. Puede ser la incredulidad, puede ser el carácter. Todo aquello va siendo procesado y quitado y con un fin, hermano. Siempre hay un fin y el fin es una vida edificada para el Señor. Pero a veces nosotros confundimos entre pruebas y circunstancias que tenemos que vivir en la vida, que lo achacamos a las pruebas de Dios. Y no necesariamente Dios lo determina así. Es por eso que tenemos que comprender, que discernir qué es producto de una consecuencia que estoy viviendo o si es una prueba del Señor. Son dos cosas muy distintas. Por ejemplo, hace un poco más de un mes y medio me hicieron unas pruebas, analíticas, y salen los resultados un poco negativos en algunas cosas. Una de ellas eran los triglicéridos altos, ¿no? Los triglicéridos estaban por 300 y pico, 380, y dicen que lo normal es 150 por ahí. Y si yo lo pienso y digo, esta es una prueba del Señor, no es una prueba. Es una consecuencia de que me estoy excediendo en ciertos alimentos que no me vienen bien a mi salud, por ejemplo. Entonces no le puedo achacar una prueba al Señor, no, ese es propio de mí, que como me dice Amy en ciertas ocasiones, le digo, ay Amy, tengo hambre, tú siempre tienes hambre, dice. Es que ella come lo justo, ella siempre anda con la alimentación, siempre te dice que tienes hambre. Y luego se compadece, venga, vamos a preparar algo, te voy a dar algo. Dice, siempre tienes hambre, me dice.
Entonces, hay situaciones que son producto de nuestro mal hacer. Hace ya un poco más de 20 años, yo compré un piso y lo compré de mala manera. Cuando digo de mala manera, forcé comprar algo que no era la voluntad del Señor. Y sufrí las consecuencias. Y en principio, cuando tenía los obstáculos, decía, es el enemigo que está ahí. Entonces yo tengo que, porque el Señor está conmigo. Pero el Señor me estaba poniendo obstáculos con un fin que me diera cuenta. Willy, no seas cabezón. Date cuenta de lo que estás haciendo. Pero insistí y las cosas nos salieron mal. Por la gracia de Dios, 4 años después tuvimos que devolver en el tiempo en el 2008, el tiempo en el cual hubo, como dicen, reventó la burbuja inmobiliaria y eso. Y no pudo eso achacar a Dios de que ha sido una prueba, sino consecuencias de algo que he hecho mal. Por lo tanto, hay una diferencia entre las pruebas que Dios permite y otras que son producto de mi negligencia, del hacer las cosas mal. Pero aún así el Señor tiene misericordia de ello, porque cuando atravesamos esas cosas que hicimos mal y nos detenemos y nos arrepentimos y cambiamos de actitud frente al principio de Dios, el Señor revela, el Señor ilumina nuestro corazón para hacer las cosas de otra manera. A raíz de todas estas metiduras de pata que en algunas ocasiones he hecho, he tenido que aprender, rebobinar y decir, no debo hacer de esta manera, tengo que caminar de otra manera. Y eso lo ha hecho el Señor. A pesar de haber hecho las cosas mal, el Señor nos encamina cuando nos arrepentimos y nos va dirigiendo para que luego actuemos de otra manera. Entonces, hermanos, deberíamos diferenciar estos tipos de prueba o consecuencias de no hacer las cosas bien, ¿no? Dios tiene preparado para su pueblo una herencia. Dios tiene preparado para su iglesia algo mejor de lo que nosotros podemos pensar o incluso imaginarnos. Pero a veces tenemos que reconocer que en este proceso, en esta vida, tenemos que atravesar valles de dificultad. Tenemos que aprender a que a través de estas pruebas nosotros salgamos victoriosos. Y lo único que tenemos que hacer es someternos, sujetarnos a Dios, a su palabra. ¿Para qué? Para que de esa manera podamos ver su gloria, podamos ver su bendición. Cuando hay resistencia, cuando no queremos hacer las cosas como Dios estipula en su palabra, entonces necesariamente vamos a sufrir consecuencias negativas. Y a lo largo de este tiempo, de estos años, he podido ver la mano de Dios. Y estoy aprendiendo a diferenciar lo que son pruebas a lo que son consecuencias de nuestro mal hacer. Es por ello que nosotros tenemos a un Padre que está lleno de sabiduría. Él es una fuente de sabiduría inagotable para vivir la vida, para enfrentar la vida según su palabra. Dice la palabra en Santiago, el que esté falto de sabiduría, pídele a Dios. ¿Tú crees que Dios no te lo va a dar? ¿Se va a resistir? ¿Se va a esconder? No, Dios es generoso y Dios te brinda y te da la ayuda que necesitas para resolver los problemas, para sanar heridas, para sanar enfermedades del alma, las emociones. Dios está allí, hermanos, y lo tenemos cerca. Cerca está la palabra, cerca de tu boca, cerca de tu corazón. ¿Para qué? Para que la cumplas, para que la vivas, para que encuentres en ella
todo lo que tú necesitas. Pruebas, aflicciones. Es necesario que por un breve tiempo, y la vida es que es breve, la vida es breve. Yo con 54 años recuerdo de pequeño, y parece que ha sucedido, pero así. Digo, qué breve. Y yo seguro que pregunta a mi hermano que Afina, que ha cumplido 82, ¿y ella qué me puede decir? ¿Que la vida es breve? Va a decir lo mismo, es que se me ha pasado así. Aunque este cuerpo, dice, se va desgastando, lo externo se desgasta, lo de dentro no, lo de dentro va creciendo y se va formando cuando ponemos esa vida en las manos de Dios. Se va formando a la voluntad de Dios. Este cuerpo tiene tiempo de caducidad. Sí, esta carne tiene tiempo de caducidad. Pero lo que tenemos dentro, el espíritu nuestro, ese, cuando estás sujeto a Dios, a sus principios, a su palabra, va a permanecer con Él para siempre. Estaremos con Él. Hay una cosa que tenemos que comprender. Y a veces resulta difícil entender la vida espiritual, lo que hay en ese reino en el cual nosotros no lo vemos, pero que existe. Y que Jesús, a través del caminar, como lo vemos en los evangelios, Él nos da a conocer esa vida espiritual. Esa vida que pertenece a su reino. Yo no sé cuántos en estos momentos están sufriendo ese breve tiempo de aflicción. Y seguramente pruebas de diferentes motivos. Pero déjame decirte que son necesarias. Si esa prueba la ha permitido Dios, son necesarias. ¿Por qué? Porque el Señor quiere sacar lo valioso y desechar lo que no vale. Esas impurezas en nosotros tienen que seguir siendo trabajadas por las manos del Dios Todopoderoso. Y nuestras vidas están en sus manos. Y Él está esculpiendo cada vida, cada corazón lo está esculpiendo. Y cada uno de nosotros tiene un valor incalculable. Y nuestra fe más. Por lo tanto, no somos del montón. Somos hijos de Dios. Somos un pueblo que el Señor lo ha adquirido a precio de sangre. Y hemos sido desprendidos de aquellos escombros. Y el Señor, yo me imagino, Él está ahí, tallando y formando. Quiero que seas de esta manera. Quiero que seas a la imagen de mi Hijo Jesús. Y el Señor está trabajando en nosotros. Claro, sobre todo aquel que se deja moldear, que se deja trabajar. Y solamente tenemos que ser flexibles al Señor, a su Espíritu y a su palabra. Flexibles a la enseñanza, sujetos en obediencia a lo que Dios ha determinado para mí. Ese es el único requisito indispensable para que nuestra vida pueda llegar a ser lo que Dios ha determinado hacer en nosotros. Y el mayor ejemplo nos lo dejó Jesús. Jesús nos dejó ese ejemplo. Jesús nos dio el ejemplo de sumisión y de obediencia al Padre de tal manera que, como dice la palabra, que cuando Él cumplió aquello que el Padre le encomendó, fue llevado y puesto a la diestra de Dios Padre. ¿Por qué? Por causa de su obediencia. Porque Él hizo la voluntad del Padre. En los momentos difíciles, en los momentos en los cuales la muerte estaba cerca y Él
en su parte humana, le dijo al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Sufrió, le tocó lo más profundo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por lo tanto, la voluntad de Dios para ti y para mí es que el Señor te quiere bendecir. Que el Señor tiene una corona, que el Señor tiene una herencia que es incorruptible para tu vida, pero que se necesita ser probada. Aflicciones, pruebas que en estos momentos cada uno podemos estar atravesando, pero todo tiene un fin. No rechaces la prueba. No reniegues de la prueba, sino acéptala en obediencia y pregunta, ¿esto con qué fin es? ¿Va a ser el fin? Primeramente un crecimiento de tu vida, formación, aprendizaje. ¿Por qué? Porque en algún momento te tocarás con alguien que también tiene esa necesidad que tú has atravesado en ese momento y tú puedes ser de ayuda, tú puedes ser de bendición. Somos un pueblo que no espera recibir, sino somos un pueblo que estamos llamados a dar, a dar. Y así lo que hemos recibido de gracia de parte de Jesús, ahora tenemos que darlo de gracia. ¿Amén? Entonces, es la fe que tiene que ser probada. Soportar. ¿Cuántos pueden soportar las pruebas? Lo que Dios permite. ¿Me entienden? Lo otro no. Lo que Dios permite. ¿Cuántos podemos soportar esa prueba? ¿Cuántos podemos permanecer firmes en medio de nuestra vida en el Señor? Porque la fe no solamente es aquello que esperas que en un futuro se manifestará, sino que la fe es un conjunto de una vida en el Señor continua, en el de yo vivir en Cristo, en de manifestar su vida en el cumplimiento de los mandamientos. De eso se trata. Mi vida en esperanza, mi vida puesta en las manos de Dios, de saber que vienen embates, que vienen situaciones difíciles, complejas a nuestras vidas, y que en esos momentos tú no salgas desesperado, huyendo, corriendo. ¿Qué hago? No, sino que doblemos nuestras rodillas y invoquemos al Dios vivo. Señor, ayúdame. Señor, ¿cómo lo hago? Padre, dame la sabiduría que necesito. Dame la habilidad, dame la destreza para poder enfrentar estas cosas. ¿Cómo puedo hacerlo? Y Dios está ahí escuchando el clamor de sus hijos para brindarles la ayuda que necesitan. La vida del reino consiste en eso, hermano. La vida del reino consiste en poder diferenciar lo que es bueno y lo que es malo, y huir de aquello que es malo, porque eso no proviene del Padre, no pertenece al reino de los cielos. Y odiarlo, hermano. Apartar, asquearnos de aquello que no proviene de Dios. Malos pensamientos que vienen a nuestra mente, perversos en muchas ocasiones, que es parte del reino de las tinieblas, el reino de la oscuridad. Desecharlo y apropiarnos de lo que Dios tiene para nosotros, porque lo que tiene para nosotros es abundante, es bueno, es justo. Necesitamos pasar un proceso de limpieza, un proceso de pureza. ¿Para qué? Me gusta porque este diamante está en un museo, todos lo ven, pero nadie lo puede tocar. Solo lo ven y lo observan, y muchos los desean. Pero dice que nuestra fe, mucho más preciosa que el oro. O sea que
nosotros tenemos un valor más incalculable que aquello material, porque al final y al cabo lo material se queda, lo material perece, es destruido, pero lo que estamos dentro de la voluntad de Dios, permaneceremos para siempre. Amén. Entonces, hermanos, sepamos diferenciar entre lo que es prueba y lo que son consecuencias de nuestros malos actos, de nuestros malos hechos. Podamos saber, pidámosle a Dios, en algún momento que podamos pasar alguna dificultad, Señor, ¿esto es una prueba o es producto de lo que hice yo mal? O sea, Dios va a traer palabra a tu corazón. Dios te va a ayudar, te va a dar la salida para que puedas enfrentarlo. Amén. Por lo tanto, hoy yo quiero que podamos orar en ese sentido. Que podamos orar diciéndole al Señor, a lo mejor tú sabes la prueba que estás pasando en estos momentos. Hay una prueba difícil y el Señor quiere ayudarnos. El Señor quiere darnos la palabra, la respuesta, conducirnos como una guía para que de esa manera podamos salir victoriosos. Amén. Ahora, también, por otro lado, si algo estamos sufriendo, si alguna consecuencia estamos sufriendo por causa de haber hecho algo malo, también es el momento de poder decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Sufro las consecuencias de esto o de lo otro, pero tú perdonas los pecados. Tú perdonas y tú limpias y tú restauras, Señor. Y en esta mañana, en esta media tarde, Señor, te pido perdón. Te pido perdón. Porque el arrepentimiento es aquello que nos acerca a Dios. Y no solamente el arrepentimiento es una confesión. El arrepentimiento es una acción de un cambio de mente y un cambio de actitud. Un cambio de hacer las cosas de otra manera. Algo distinto, algo diferente, algo que esté alineado a la perfecta voluntad de Dios, a los principios del reino de Dios. Amén. Entonces, hermanos, tu fe, el Señor quiere que tu fe sea preciosa. Tu fe sea más preciosa que el oro. ¡Wow! Mira lo que tienes entre tus manos. Es grande, es maravilloso lo que Jesús ha puesto en nosotros. Y apreciemos aquello que tenemos. Y vivamos en el transcurso de esta vida de una manera sabia, de una manera productiva, viviendo para Él. Lo mejor que nos puede pasar en la vida es vivir para Él. Amén. Porque todas las cosas son por Él y para Él sea toda la gloria.